Sin alargarme más, quiero desearles mucha suerte a todos mis colegas, a Miriam Preckler, que recibirá junto con el apoyo del gobierno paraguayo la próxima conferencia, que para nosotros siempre es una alegría poder concluir una conferencia que va a continuar estos trabajos y con un plan de actividades que se realizará a partir de las discusiones y debates que tuvieron como punto de partida la conferencia aquí que hoy concluimos. Entonces, a todos ustedes, a todos el equipo de la OEI, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la embajadora Paula de Sousa, a todos los colegas que hicieron que sea posible, coordinadores y especialistas, les agradezco y refuerzo aquí el agradecimiento que la embajadora Paula había hecho. Muchas gracias. En primer lugar, yo quisiera continuar con los agradecimientos. Gracias, embajadora. Gracias los dos directores que me acompañan aquí en la tarima, el director de la OEI en Brasil y la directora de la OEI en Portugal. La señora ministra, a todos los participantes y los ilustres ponentes que nos han enseñado a través de estos 3 días de conferencia, nos han puesto al día con respecto a la situación y básicamente la proyección de cuál es la situación de las lenguas del portugués y del español. Bueno, la proyección de ambas lenguas ha estado en el centro de las discusiones de esta segunda Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española, impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos y también desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Como decía el secretario general en la apertura, el CILPE es un punto de llegada, pero también es un punto de partida. Durante estos días hemos estado escuchando y hemos podido aprender, diseñar, planificar diferentes estrategias conjuntas que van a fortalecer el uso de nuestras lenguas y también hemos podido establecer un diálogo rico y eficiente entre las naciones que fomenta cada vez más la riqueza de la diversidad cultural. Nosotros, como Paraguay, estamos muy contentos de poder estar en esta mesa de cierre y yo no tengo nada más que decir que es importante hacer alusión a las palabras del secretario general que hizo en la sesión inicial, en donde invita al Estado paraguayo, a la República del Paraguay, a poder tomar el testigo del próximo CILPE el año que viene. Maitei Maishapa es la fórmula de saludo en guaraní y que podemos usar a toda hora, así que podemos ir ensayando para la hora de llegar hasta Paraguay. No es difícil, es Maitei Maishapa. Bien, vivimos 3 días riquísimos, enriquecedores en todos los sentidos. Vinimos aquí a escucharnos, a interactuar, a compartir, a aprender. Y con mucha alegría y también con el alto sentido de compromiso, tomamos esta posta, ¿verdad?, de ser anfitrión el año 2023 en Paraguay de la tercera CILPE y estamos con muchas expectativas. Esta respuesta, yo hago hoy un anuncio por encargo también desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país, pero esta respuesta se va a formalizar por las vías diplomáticas correspondientes. Entonces, a mí no me queda más que expresar este anuncio, ratificar, ¿verdad?, la respuesta de Paraguay, que sí vamos a ser anfitriones el año próximo, y agradecer este espacio de los 3 días donde aprendimos bastante, no solamente de las ideas y los conocimientos, las experiencias, sino estábamos observando, y particularmente puedo decir eso, todo lo que implica esta organización, esta logística, toda la dinámica que se imprimió, ¿verdad?, en esta tarea tan grande de un país anfitrión como Brasil, que nos recibió también tan cálidamente. Aprovecho para agradecer también todas las atenciones y felicitarles, ¿verdad?, por el impecable evento, por la organización,
por toda la cooperación y por el ofrecimiento que tienen también de apoyarnos para el 2023. No quiero alargar más esta intervención, más que decirles que les esperamos en Paraguay, y también me voy a permitir decirles eso en guaraní, Pojano Yoaiteta Orereta Paraguay. Muchas gracias.